Qué buen silencio. Muy buenas noches a todos. Astrología y Torá. Mi nombre es Salmón Eskenazi y de parte de la B'nai Brit Perú les doy la bienvenida al evento Astrología y Torá. Resaltamos la especial presencia del Past President Ben-Ami Grockman de la B'nai Brit y a Ram Tapia de Chile, gran amigo de nuestra comunidad y reconocido líder comunitario. Como exponentes tenemos al astrólogo Sami Waldman y al rabino Uri Blumenfeld de Beit Havad, Perú. Un aplauso para ellos, por favor. Sami, desde su formación y práctica como judío, ha conducido su evolución espiritual con la práctica de diversas disciplinas de sanación, entre ellas la acupuntura, shiatsu y el reiki. Sami también es arquitecto, profesión que ejerce con la práctica del Feng Shui. Como introducción a sus valores, Sami manifiesta lo siguiente: en el judaísmo encuentro una fuente inagotable de conocimiento, normas de conducta y canales de comunicación con Dios y con los seres de luz que me rodean, protegen y acompañan en este hermoso camino de servicio. Ese es Sami. El rabino Uri Blumenfeld necesita poca introducción. Vino al Perú para quedarse hace 32 años. Fundó la casa de Chabad Lubavitch en San Isidro para estar cerca de la comunidad y así aportar en su especial manera a nuestro judaísmo. Con su esposa Sara echaron raíces, formaron lazos y una numerosa familia, aportando 7 almas más a nuestra comunidad. Incansable, estudioso y entusiasta, estamos seguros que su aporte dará al evento una interesante perspectiva. Ahora, conocido por casi todos y querido por muchos en nuestra comunidad, Abraham Levy estará a cargo de las preguntas y los contrastes. Nuestro hombre del tiempo, como es conocido por el público televidente, es un apasionado por todo lo que está en los cielos y en el aire. Sobre todo está interesado en cómo todo aquello afecta nuestras vidas. Y le cedo la palabra a Abraham. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la directiva de la B'nai Brit. La verdad que me sorprendió gratamente la invitación de León y me interesó muchísimo el tema. Mucho más aún teniendo a dos personas tan inteligentes hoy sentadas frente a nosotros, ¿no? Yo no tengo que hablarle a nadie de ustedes sobre el judaísmo, la cantidad de años que tenemos como pueblo, la vigencia, la sabiduría, la trayectoria, etcétera, etcétera. Hemos elegido hoy un formato que busca ordenar estos temas, por lo menos algunos de los temas sobre los cuales versa la especialidad tanto de Sami como de Uri, breves. Lo bueno, si es breve, como decía Marco Aurelio Medi, es doblemente breve. Así que vamos a tener un primer bloque donde en el lapso de 10 minutos aproximadamente, aquí vamos a llevar un control del tiempo, primero Sabi y luego el rabino van a hacer una presentación introductoria de sus temas, ¿no? Yo soy moderador, yo no participo en el esquema, pero tiene que haber un poquito de sal y de pimienta, ¿no? Para eso me han traído. Y yo he aceptado eso. Sami va a hablarnos sobre los temas de astrología, de las cartas astrales, y todo lo que hay detrás de una predicción del futuro, ¿no? Uri, no tengo que decirles, lo vemos continuamente, nos va a hablar sobre la Torá, sobre el libre albedrío. Entonces, luego de estas dos presentaciones de 10 minutos, viene un tema, un segundo bloque, que lo hemos partido en 4 partes cortas, de 5 minutos cada uno. Sami nos va a hablar sobre la astrología y la predicción del futuro, sobre ciencia, sobre aportes en la prevención de fenómenos climatológicos. Estoy particularmente interesado en escuchar eso. Uri nos va a hablar después sobre
la actitud que tenemos que tener y la manera en la que se nos ha enseñado o que la religión nos enseña de qué actitud debemos tener nosotros frente a lo que es la predicción. ¿Debemos aceptar las predicciones? ¿Cuál es la digamos, qué dice la sabiduría judía respecto de ello, ¿no? Luego regresamos a Sami, que nos va a hablar sobre lo que es una carta astral. Y finalmente Uri sobre el libre albedrío. Todo esto debe durar menos de una hora. A partir de ahí vamos a pasar un bloque de preguntas, vamos a pasarles unas esquelas para las preguntas correspondientes y bueno, vamos viendo cómo se desarrolla todo esto. Le voy a ceder el uso de la palabra y los primeros 10 minutos a Sami. Gracias. Acá tengo... Gracias. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Disculpe. Me paro con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sami. Soy astrólogo y soy judío. Vamos a hablar un poco frente al tema de la astrología. Tengo apenas 10 minutos. Quiero arrancar por agradecer. Quiero agradecer a la invitación que me han hecho a través de la Bnei Brit y la oportunidad de tener esta Keilah tan bonita, en donde además me siento parte y partícipe de la Keilah como miembro de la comunidad Ashkenazí. Y hoy voy a agradecer particularmente a Natalie, a la familia Greg y a su mami Cheva por haberme recibido en su casa y haberme recibido y traído a esta linda comunidad. No quería dejar de hacerlo públicamente y es una linda oportunidad para hacerlo. Vamos a entender un poco frente al tema de astrología y de judaísmo. El rabino nos hablará de Torah, él es el experto en la Torah. Yo quiero hablar un poquito frente al tema de astrología y judaísmo. Si soy astrólogo y soy judío, la primera vez que me vi con el rabino Uri, llega la pregunta obligada. Estábamos conversando sobre pasar Pesaj en Cusco. Y me dice el rabino Uri, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo dije, uy, trágame tierra. Porque dije, ¿y ahora qué le digo? Y hablamos del tema de astrología, le dije, soy astrólogo. Y salí con mi alma otra vez en mi cuerpo. Ahora el rabino comentará su participación, yo comentaré también un poco frente a mi percepción. Pero hay dos cosas importantes en la astrología que vamos a ir descartando. En la Torah dice, no te juntarás con brujos, chamanes y adivinos. Y ahí no estoy yo en esa clasificación. Ni brujo, ni chamán, ni adivino. Cuando me preguntan, Sami, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Digo, yo no soy adivino, soy un simple astrólogo. Lo que hago es trabajar desde las herramientas que me permiten en el tiempo y en el espacio. La predicción no es mi fuerte, además se la dejo al de arriba, al creador que me acompaña permanentemente. Mi trabajo tiene que ver con el entendimiento. Mi trabajo tiene que ver con encontrarme en la consulta y explicarle a la gente cuáles son sus componentes personales y para qué vino a este mundo. Entender conjuntamente y acompañarnos en un proceso bonito, en donde busco que cada una de las personas sea el mejor ser humano posible. Y eso creo que de ninguna manera excluye a todo este concepto, este proceso de formación que he tenido desde mi judaísmo. Fui criado en una casa judía, estudié en el Colegio Colombo Hebreo en Bogotá, un colegio judío, estuve formado en la Keilah, participé en la Tnuá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un currículum de Yiddishkeit, como dicen o decían en mi casa, que con gusto lo podemos compartir, pero que me ha dado una formación desde el judaísmo. Pero hay una línea muy delgada entre judaísmo y Torah. La gente viene, y mucha gente viene a la consulta por un tema de crisis. Algunos por vocación profesional, otros por temas de salud, otros por temas de pareja, otros por temas en donde dicen, siento como una crisis existencial. Por allá le dicen en la astrología el retorno de Quirón, en donde hablan de en algún momento de la vida, o midlife crisis, como dicen los gringos. Pero lo importante es que en algún momento de la vida sentimos que hay algo que no encaja con nosotros. Y mucha gente viene a la consulta por eso. Es una gran oportunidad y yo me sonrío. Y me dicen que por qué me sonrío como en una actitud un poquito como medio sádica, de estarme riendo de la situación. No, me sonrío porque la persona tiene la oportunidad de reencontrarse consigo mismo.
encuentra su camino. Yo personalmente vengo de una crisis personal muy complicada, que además la cuento con mucho orgullo. El haberme transformado al trabajo del servicio para mí ha sido muy importante. Ha encontrado sentido en mi vida. Entonces, a veces la gente llega desde esta posición o desde inquietudes. Hoy estamos para compartir inquietudes. Importante entender qué es la astrología. La astrología se confunde con el tema, y me ha pasado, me dice Sammy, ¿y no te vas a poner turbante y la bola de cristal? No, el tema de astrología tiene que ver con encontrar una herramienta de autoconocimiento. La astrología parte de la base de ciencias exactas, parte de la base de la astronomía, parte de la base de la física, parte de la base de la matemática, parte de la base de la geografía. Habla de posiciones vectoriales, habla de grados, minutos, segundos. Es decir, refiere en un escenario de tiempo y de espacio. Pero adicionalmente, ¿a quién refiere? A la persona que como su propio universo se compone, y adicionalmente cómo compone ese entorno frente a sus semejantes y frente a un universo. Entonces encontramos que en la astrología hay una herramienta fundamental para reconocernos a nosotros mismos y para poder referirnos frente a terceros. ¿En qué propósito? En el propósito de encontrar nuestra misión de vida, o como dicen en el judaísmo, encontrar nuestro tikkun. Vamos a explicar un poquito más frente a la historia del judaísmo. Y en el tema de la astrología, ¿quién fue el primer astrólogo? El primer astrólogo fue Abraham Avinu. Cuando viene de dónde, viene de Ur, viene desde Caldea. Ya desde Caldea y desde Ur, desde Asiria, viene la primera astrología, la astrología occidental. Y encuentran una combinación de esta información con el encuentro con la divinidad. Se encuentra con el Creador, cambia su nombre de Abraham a Abraham y encuentra sentido a todo este tema, y él recibe, no lo sé, el rabino nos ayudará más frente al tema de judaísmo, pero él recibe la oportunidad de traer el Sefer HaYetzirah. El Sefer HaYetzirah nos habla de cómo se logra desde la persona, cómo logra el camino a través de 32 senderos para llegar desde la parte física, desde el plano físico, que se llama Malhut o Malkut, hasta Keter, hasta la presencia del mismo Creador. Y está compuesto por dos partes. Primero, está compuesto por los 10 que hablan del árbol de la vida, las 10 esencias del árbol de la vida. Y hablan en combinación con las 22 letras del alfabeto judío, en cual se conjugan esos 32 caminos. Como tengo 10 minutos, tengo que pasar para adelante y para atrás. Volviendo al tema de la astrología, importante entender que la astrología es una combinación de ciencias exactas y también de un proceso interpretativo. Hay una parte que se asocia, podríamos decirlo, con la psicología, hay una parte que se asocia con una conexión en donde tenemos la oportunidad de entender un proceso de síntesis. Cuando la gente llega a la consulta, venimos a trabajar específicamente el entendimiento de la persona que está en la consulta, pero es una conversación entre dos personas. La perspectiva subjetiva del consultante, la perspectiva de este servidor, y adicionalmente unos gráficos que nos ayudan a orientarnos frente a su descripción personal. Entonces, ¿es mancia o es ciencia? Realmente es una combinación de una parte científica y una parte que tiene que ver con la parte, llamémosla, de canalización, de percepción, una parte perceptiva. ¿Qué es una carta astral? El que no conoce una carta astral, acá les presento una. Creo que esa es la mía, sí. En fin, esta carta nos muestra una descripción del momento en que nacemos, una descripción del momento en donde tomamos nuestra primera bocanada de aire y conectamos con el universo, nuestro propósito de evolución espiritual. A eso venimos a este planeta. Nosotros no venimos a desayunar, almorzar y comer. No venimos a correr detrás del ingreso para pagar las tarjetas de crédito. Venimos a propósitos más elevados y más espirituales. Y en la carta hay una combinación, la carta básica habla de una combinación de 8.640 variables distintas que nos permiten entender y descartar cómo se comporta la persona,
cómo se entiende a sí mismo, cómo lo perciben, cómo maneja su comunicación, sus afectos, cómo maneja sus recursos, cómo maneja sus relaciones, cómo maneja su salud, cómo la entiende, cómo maneja su trabajo, cómo maneja su profesión, entendiendo que hay vocación profesional y actividad laboral, cómo maneja sus sueños, cómo entiende hasta su inconsciente, que el inconsciente lo vemos como si fuera un espacio detrás de la cortina que desde el consciente no percibimos. Entonces, es maravilloso cuando llegamos a la consulta y empezamos a describirnos, la persona dice, wow, me tienes sorprendido. Le digo, yo no vengo a sorprenderte, vengo a entender contigo. Y describimos y la persona se va encontrando y le digo, bueno, ya nos encontramos aquí en lo que estamos describiendo de ti. Ahora miremos cuál es tu propósito de vida. Y en la carta también lo muestra. Nos muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad tiene que ver con entender que nacemos en el propósito de conectarnos en un proceso evolutivo. Nuestra responsabilidad viene con entender que tenemos una serie de componentes, una serie de características, y que esas características van de la mano con llevarnos a feliz término, a concluir o a llegar a ese propósito evolutivo. Muchas veces nos pasa, en lo que mal llamamos crisis, las crisis no son una cosa distinta a oportunidades de entendimiento y de corrección de camino. Muchas veces nos pasa que cuando estamos hablando de crisis, tenemos que encontrar que tenemos que enrumbar nuevamente nuestro sentido, nuestro propósito de vida. Y lo podemos identificar desde la carta. Particularmente en el tema de judaísmo, muchos asuntos, muchos temas en común. No sé cómo voy de tiempo, pero tenemos temas en comunes que en el despertar de la astrología siempre me han llamado la atención. Por ejemplo, el calendario judío. El calendario judío es un calendario lunar. Tiene 29 días y medio cada mes. Algunos 29, otros 30. Pero el calendario judío nos habla de cómo la luna atiende todo su ciclo alrededor de la carta, como lo estamos mencionando. Hay procesos asociados entre los signos del zodíaco, las 12 tribus de Israel, los meses del año, en donde todo tiene sentido y tiene correlación. Como por ejemplo, Y ahí nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a la astrología del zodiaco que viene pues, de Babilonia, con la astrología china. sí, ¿no es cierto? sí. ¿Tú has encontrado elementos comunes entre la astrología, digamos, con matices judíos, con aquellas otras, como el zodíaco o como la china? O por ejemplo, como algo tan sencillo como el ciclo, tú hablas del ciclo de la luna, ¿no? Por ejemplo, nosotros asociamos mucho a la conducta de la mujer con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene que ver con el ciclo lunar, ¿no? No sé si podría contarnos un poco al respecto. Pero por supuesto que sí, mi querido amigo. Bien, estaba comentando los ciclos lunares. Hay cuartos crecientes, hay cuartos menguantes. En el judaísmo tenemos Pesaj. ¿Cuándo comienza Pesaj? Pesaj comienza con la luna llena del mes de Nisan. Siempre con la luna llena del mes de Nisan. No sé si es 14, 22 de marzo, 15, 5 de abril. No sé, porque todo depende en cómo se va comportando el calendario. Pero lo que sí sabemos es que el mes de Nisan comienza y a los 15 días, cuando la luna está llena, ese día comienza Pesaj. Curiosamente, Sukkot coincide en el otro extremo a los 180 días, cuando está desde el 15 del mes de Tishrei, o el 14, el 15, los rabinos lo sabrán mejor que yo. Pero importante es que identificamos luna llena con dos posiciones importantes, el comienzo de la primavera, el comienzo del otoño, como lo querramos ver, pero son posiciones referidas. El Shabbat comienza con 3 estrellas, cuando las podemos ver, a veces no las vemos, pero con 3 estrellas sé que ya estamos. El día en el judaísmo comienza en la noche. ¿Por qué comienza en la noche? Porque dice que primero va la noche y después va el día. Y nosotros comenzamos el día a las 6 de la tarde. Entonces tenemos referencia a la pregunta de Abraham frente a los ciclos lunares y los ciclos menstruales. Por supuesto, en la astrología la luna tiene la referencia de manejar
Como regente, se llama técnicamente regente del signo de Cáncer, maneja el agua, maneja las emociones, maneja las relaciones, maneja los sentimientos, la sensibilidad, maneja la empatía, maneja las relaciones con la familia, con el pueblo. Entonces, que si tiene que ver, pero por supuesto, si más de un consultante, usando los términos bien locales, me dice, Sammy, esta luna me tiene zamaqueado. Claro que sí, la luna mueve las emociones porque mueve agua. Nosotros tenemos un contenido de 70% de agua. ¿Cómo no nos va a mover la luna si mueve las mareas? Entre luna y sol se reparten el movimiento del agua, del océano. ¿Cómo no nos va a mover a nosotros? No sé si eso responde a tu pregunta, mi querido Abraham. Bien, creo que se me ha acabado mi tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora viene lo importante. El señor Rabino. ¿Ahora escuchan? ¿Sí? Ok, buenas noches. Primero agradecer al señor León Eskenazi, al señor Eloy, al presidente de la Bnei Brit, el doctor Flint. Y de nuevo, espero que las estrellas estén bien ubicadas ahora. El tema de la astrología, la gente generalmente vincula con descubrir el futuro. Ese es vender barato un tema tan bello y tan fundamental. El que conoce lo que es astrología de verdad, cuando lee cualquier texto de la Torá o la vida judía, ve que todo gira alrededor de la astrología. Vamos a tratar hoy, va a ser imposible ver todo este tema, pero vamos a tratar hoy de ver dos puntos. Uno, ¿la astrología es la última palabra? ¿O hay algo más? ¿Hay algo arriba? ¿Hay algo por encima de la astrología? Y número dos, nosotros como seres humanos, ¿somos robots? ¿O podemos interferir en ese sistema? Entonces vamos ahora a tomar esos minutos solamente para ver unos temas básicos y después vamos a regresar al tema. Acá vemos en la creación del mundo en Bereshit. En Bereshit, cuando Dios crea los astros, ¿qué dice? Leotot. Es decir, dice que Dios creó Meorot, astros que iluminan, pero ¿para qué uso? Leotot. ¿Qué significa ot? Señal. Señal es astrología. Es decir, ya en Bereshit, la Torah de frente nos dice que los astros no son solamente Meorot, sino que también son otot, que son señales. Verdad, sigue diciendo para las fiestas, pero acá dice otot. Ot es una señal. Vamos a seguir viendo otros textos de la Torah que hemos tomado algunos ejemplos para que tengamos una idea. Acá vemos una parte de la Gemara. El Talmud acá nos dice, mitzvah, es decir, es una obligación que la persona, Adam, le hashev, para calcular las épocas, un mazalot. ¿Qué es mazal? Astros. Acá dice claramente. Y acá el Talmud sigue y nos dice de qué versículo aprendemos. Porque el Talmud nunca inventa nada. Todo está basado en algún versículo. Y acá dice claramente, mazalot. Es decir, el tema de la astrología no es un invento de los chinos, o de esto o del otro. La astrología viene de la Torá y desde el inicio. Acá vemos una otra parte de la Gemara, que no vamos a pasar por toda esta parte. Solamente regresar un poco. Mira acá lo que Rashi dice.
que según Hiluch HaChamah, como el sol gira, ve a Mazalot y los astros, comprueban y dice cuando va a haber lluvia, cuando va a haber, qué tipo de año va a ser, si va a ser un año seco, con lluvia, sin lluvia, etc. Acá agregar un tema más. La gente suele repetir lo que la Torah nos dice, que el pueblo judío tiene conocimiento, inteligencia para ser resaltado entre las otras naciones. Acá la Guimara dice, ¿cuál es la sabiduría que pone al pueblo judío en el pico de la montaña de la sabiduría? Dice acá, el conocimiento y la biná y la comprensión ante los pueblos, dice la Guimara. Conclusión, Chishuv Kufot Mazalot. Justamente, saber calcular los astros, esta sabiduría que pone al pueblo judío frente a los astros. Acá, esa es una otra Guimara amplia, no vamos ahora a leerla, pero queríamos acá enseñar. Empieza en esta página y pasa a la otra página. Un momentito. Esta Guimara analiza si el pueblo judío tiene mazal o no tiene mazal. En palabras sencillas, ¿yesh mazal Israel o en mazal Israel? Acá específicamente la Guimara está hablando, el pueblo judío está manejado por un astro o no. Acá vemos extensamente con detalles, lujo de detalles, si el pueblo judío tiene o no. Y como siempre, hay dos escuelas que se complementan, pero acá está el análisis, es decir, no es un secreto. Sí. ¿Cuál era el propósito de conocer la posición de los astros? Ya vamos a llegar. Ahora solamente estamos tratando de mostrar que la Torah no está en contra y por lo contrario, es una obligación conocer. Vamos a seguir. Acá vemos un relato que mi gran amigo Shmuel mencionó de Abraham Avinu. Pero acá vamos a ver algo muy interesante y esto nos va a abrir un poco, una gran ventana a este tema. Abraham Avinu, Dios le promete que toda esta tierra de Israel es para él y sus descendientes. Toda esa riqueza, Dios le promete. ¿Qué contesta Abraham Avinu a Dios? Yo no tengo hijos, mi heredero es mi principal sirviente. ¿Qué contesta Dios a Abraham? Y acá vamos a ver con calma. Sacó Dios a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo, cuente las estrellas, si vas a poder contar, así va a ser tus descendientes. Es conocido que Dios prometió que Abraham Avinu va a tener un número enorme de descendientes. Pero eso es cuando una persona lee como si fuese el periódico. Pero los versículos de la Torah hay que analizar. Mira acá el análisis, Rashi lo recopila de una forma muy corta, que más adelante vamos a ver quién lo trae esto de la Guimara, porque Rashi tampoco inventa. Dice, lo sacó de su carpa afuera para mirar a las estrellas, astros. Y le dijo, salga de tu astrología. Mira, Itztagniot, claramente. Es decir, está usando el mismo término que solemos usar. Dios está diciendo a Abraham Avinu, tu pregunta, tu duda fue a raíz de que tú eres un astrólogo. ¿Qué le dice Dios?
Estás tratando de descubrir el futuro basado en astrología. ¿Qué le contesta Hashem? Sal de tu astrología. Tú has visto Bemazalot, tú has visto en la astrología que en el futuro no vas a tener hijo. Y acá viene un tema interesante. Le dice Dios, tienes razón. Dios no le discutió si él ha llegado a una conclusión correcta. O como él dijo, la carta astral, él no le dijo, has leído mal. Pero le dice Dios, tú te llamas Abraham. Abraham realmente no va a tener hijos. Dios está de acuerdo con él. Abraham en lo ven. Pero Abraham con Hey, Yesh lo ven. Él sí puede tener hijos. Es decir, nosotros los seres humanos sí podemos interferir en este proceso. Y Dios acá la Torah nos cuenta esto. La Torah no es un libro de historitas. La Torah nos cuenta esto para darnos el ejemplo, que sepamos, que seamos conscientes. No estudies solamente la primera mitad de los astros, porque eso es matemática, eso es un hecho. Estudie también cómo proceder, qué tienes que hacer. No ser un robot, hay astros, estoy encerrado. No, vamos a cambiar tu nombre. Abraham, es Dios quien cambió, no es Abraham. Abraham no decidió yo cambio mi nombre porque no me gustó lo que yo he visto en la carta astral. No, Dios le dice. Es decir, Abraham subió por encima de los astros porque Dios le dijo, estoy poniéndote una fuerza por encima y ahora te vas a llamar Abraham. Lo mismo, mi amigo Shmuel dijo que hay acá mujeres que se fijan lo que pasa. Acá él dice, también habla de las mujeres. Lo mismo dice, Sarai, con Yud, Loteled, ella no puede tener hijos. Tienes razón, Dios no discutió. Pero Sarah, sacando la Yud y poniendo la Hey, Teled, ella sí va a tener hijos. Entonces acá vemos que sí existe la astrología y sí existe el arreglo. Yo puedo interferir, no destino encerrado, puedo interferir. Mira lo que dice, Ani koreh lachem shem acher, yo los voy a llamar otro nombre, veishtaneh hamazal, y se va a cambiar tu mazal, se va a cambiar tu astrología. Rashi acá sigue, vamos a decir en corto también, que Dios elevó a Abraham por encima de las estrellas, es decir, por encima de la astrología. Acá es la Gemara, que es la base de donde Rashi trae lo que hemos leído ahora. Él acá dice, Ben beiti yoreshoti, mi serviente me está a servir. Y Dios le dice, no, de tu vientre, de tu esposa. Yo, Ribono shel olam, Abraham sigue discutiendo, porque la Gemara pone un lenguaje distinto. Nistakalti bitstaginot. Yo he mirado en la astrología. Abraham está discutiendo con Dios. Yo he mirado la astrología. Veini raúl leolid. Y según la astrología, no puedo tener hijos. Dios le contesta, tse mitztaginut, salga de tu astrología, porque she'ein mazal le Israel. El pueblo judío no está manejado por ningún mazal. She'ein mazal le Israel. Ya vamos a regresar todavía a este tema. Vamos acá a pasar a otro tema. Vamos a ver acá para que veamos hasta dónde llega. Cuenta el Midrash. Cuando Shlomo, mira cómo se ha manejado el tema en el judaísmo. El rey Shlomo tenía que empezar a construir el Bet HaMikdash. Pero Shlomo HaMelech, si vemos en el Tanaj, no tenía suficiente empleados, suficiente gente. ¿Qué hizo Shlomo HaMelech?
mandó a Paró, Egipto, el vecino. Por favor, Shlachli, mándame profesionales pagados. Yo les voy a pagar, porque yo quiero construir el Beit HaMikdash. ¿Qué hizo Paró? Fíjense bien. Pero no es el Paró de antes de la entrega de la Torá. Ese es otro Paró. ¿Qué hizo? Reunió astrologín. Reunió astrólogos. Mira. Y ellos, que han buscado los astrólogos, han buscado ciudadanos egipcios que tienen que morir en este año. Mira, han buscado quién estaba asignado que muere en este año. Juntó a esta gente y mandó a Shlomo HaMelech. Cuando llegaron a Shlomo, llegaron a Israel, Shlomo HaMelech los recibe, qué bello. Y Shlomo HaMelech tenía algo que Paró no tenía, los astrólogos no tenían, Ruach HaKodesh. Tenía conexión con Hashem. Él estudió Torah, es decir, él supo algo por encima. ¿Está mal la voz? Sí, ok. Entonces, no es la voz, es el tiempo, Uri. ok, ya un ratito. Ok, con Ruach HaKodesh, él vio con su espíritu divino, inspiración divina, ¿qué vio él? Que esta gente tiene que morir. Interesante. Todos tenían que morir. ¿Qué hizo él? Shlomo HaMelech mandó comprar ropa que se entierra muertos, tajrijin, y los mandó de regreso. Y mandó un mensaje a Paró: si no tienes suficientes ropas para muertos, para tus muertos, acá tienes, y tú mismo te ocupas del entierro de ellos. Acá, otra historia interesante. Un goy, él acá lo llama Gior, uno que después se convirtió al judaísmo, era un peluquero. Acá la Guimara cuenta. Y él fue a consultar con su astrólogo. ¿Y qué vio en la astrología? Que los judíos lo van a matar. Así, mira. Él no entendió bien. Mira, hay errores. De paso, si ustedes entran, hay estudios que la mayoría de los que predican basado en astrología se equivocan. Está publicado, pueden mirar en el internet. Es decir, no es, me permito hablar porque él dijo que él no adivina. Entonces, Uri, tenemos que avanzar. ok. ¿Qué hizo este goy? Cada judío que venía a cortar su pelo, lo mataba. No vamos a entrar acá a las cantidades. Genocidio, terrible la cantidad de gente que él mató, solamente por una predicción de astrología. Pasó un tiempo, él se convirtió. Lo que él no entendió, que iban a matar a su no judaísmo, y él se iba a volver judío. No supo interpretar. Ya estamos terminando. Cuando el pueblo, regresando a la salida de Egipto, algo también parecido sucedió. Cuando el pueblo judío vio que los egipcios iban muriéndose en el mar de juncos, Yam Suf, ¿qué es lo que ellos han visto? Que el ángel de ellos, de Egipto, estaba muerto. Por esa razón que ellos se han dado cuenta que realmente todos los egipcios murieron. Es decir, vemos que sí, el pueblo judío siempre ha mirado lo que pasa arriba. Uri, tenemos que cortar, Sí. tenemos que ir al siguiente bloque. Gracias, muchas gracias. Vas a tener varias oportunidades para seguir hablando. Ok, termino acá. Ya. Acá la Torah prohíbe no seguir el camino de los goyim.
que rigen sus vidas según la astrología. El resto hablamos más tarde. Muy bien. Gracias. Gracias. Antes de pasar al siguiente bloque y vamos a hablar sobre la astrología y predicción del futuro, Sami, a propósito de lo que acaba de decir Uri, ¿cuánto tiene que ver la pericia o la sabiduría o el conocimiento del astrólogo para hacer una buena, yo no te diría una buena predicción, sino una buena interpretación, ¿de acuerdo? Te dejo esta inquietud para dar paso a tu siguiente intervención, que es precisamente la astrología y la predicción del futuro. Gracias. ¿Esa es la pregunta, mi querido Abraham? Ese es un comentario a propósito de lo que acaba de decir nuestro querido rabino. ¿Cuánto conocimiento tiene que tener uno? El conocimiento es ilimitado, siempre hay que estar permanentemente actualizándolo. Lo que hay que tener es voluntad, lo que hay que tener amor es de servicio y tener la mejor de las intenciones en la atención de la consulta. Yo no me las sé todas, entonces cuando me preguntan, hoy Plutón dónde se encuentra, yo tengo que mirar a ver si está a 20 grados de Capricornio y si Saturno está retrogradando, porque no me lo sé. Hay astrólogos que les fascina demostrar que se saben, como el que se sabe las tablas de multiplicar, las posiciones astrológicas de los planetas. En la actualidad tengo alumnos con mucho orgullo que les pregunto yo dónde estaba ubicado, por ejemplo, Júpiter en el año 2017, en julio, y ellos me dicen, estaba más o menos en esta posición, esta otra. Eso es de locos. Yo no tengo esa capacidad de conocimiento. Tengo un trabajo distinto y me apoyo en el conocimiento y tengo la capacidad de síntesis y de entendimiento. Entonces, hay que saberse lo mínimo, lo básico, que son esas 8.640 variables que mencionaba, que hacen referencia, eso es lo mínimo, lo básico, que hace referencia a cómo son las 12 casas astrológicas, cómo son los 12 signos, cómo son los 10 planetas más ascendente y nodos, y además cuáles son las posiciones vectoriales que llamamos aspectos, que son básicamente conjunción, oposición, cuadratura, sextil, y bueno, ese tipo, que son 13, y aquí he mencionado 4 nomás, o 5, que sería trígono, que me faltaba mencionar. Pero de ahí viene el trabajo de integrar todo, porque no es un trabajo de lectura, como decía el Rabbi acá, de leer el periódico, es un trabajo de encontrar el significado a cada símbolo y ver cómo ese símbolo se integra frente al resto. Entonces es una cosa, como dicen acá, una cosa de locos, porque comienza uno a leer y empieza uno a entender, uy, ¿esto cómo es? Lo que no entiendo se lo pregunto al consultante. Digo, mire, esto no lo entiendo, tú lo entiendes, yo lo estoy leyendo así. ¿Tiene sentido? Sami, es que me ha pasado esto, o me ha ocurrido esto, o que tengo esta intención. Ahora tiene sentido, sí, lo que estamos encontrando entre tú y yo tiene sentido en esto. Entonces, esa es la respuesta, creo, Abraham, frente a qué tanto conocimiento hay que tener. Yo toda la vida no estuve astrólogo, escucharon que también estuve en mi formación profesional desde la arquitectura. Mi crisis me volteó mi vida a 180 grados. Hace ya varios años estoy metido de tiempo completo en este tema. He atendido un montón de gente y he tenido la oportunidad de dar un montón de talleres. He tenido la oportunidad de conocer un montón de gente que me ha abierto un panorama maravilloso de servicio y de integración y de comprensión del ser humano. Entonces, bueno, creo que esa es la vida. Cuando estaba desde la arquitectura, bueno, tenía un conocimiento. Hoy, desde la astrología, siento que falta un montón por seguir incluyendo y incorporando en todo este trabajo del servicio. No sé si con esto respondí la pregunta. ¿Estamos en el tiempo? Bien, yo quería comentar dos cosas, esperando obviamente la intervención del rabino con mucho respeto. Yo no mencioné, pero estuve ahora en México en la charla de un cabalista muy reconocido que se llama Albert Gozlán. El rabí Albert Gozlán es una persona, ¿perdón? De Madrid, es correcto, así es, Elena. Él es de Madrid y miren, yo me sorprendí, habíamos más de 2.500 personas en ese auditorio, la gente haciendo cola para sentarse, para hablar, y a mí me tembló la voz porque había la oportunidad de hacer como 30 preguntas. Pues obviamente yo no me iba a quedar con la duda.
Y yo levanté la mano así con mucho temor, y porque de verdad su presencia es bien imponente. Y le dije, Jajam, yo quiero saber, quiero entender, yo soy astrólogo y quiero entender cómo conecta este cuento con la astrología. Es decir, no sé qué, y empecé yo a hablar, porque a mí me gusta hablar, y me dijo, ya entendí la pregunta. Éramos 30 preguntas que se hicieron. Y me dijo, y eso me parece muy importante, y lo mismo que me decía Rabino Uri, me decía dos cosas. Primero, tú practicas idolatría, es decir, le rezas al sol y a la luna. Le dije, Rabbi, todos los días me pongo mis tefilín. Entonces no necesito pensar en que tengo imágenes que me refieren. Sí, imágenes que me identifican frente a manifestaciones personales. Y la segunda pregunta que me hacía Rabbi es, ¿tú haces futurología? Entonces ahí tenemos una línea muy delgada frente al tema predicción. El tema predicción, todos los que estamos acá presentes, predecimos. Y voy a explicarlo fácil. Y quien me diga que no lo ha hecho. Te recojo en 10 minutos. ¿Eso es una predicción o no? Calculo llegar 10 minutos. Sí, parece que va a llover. Voy a llevar mi casaca. Eso es otra predicción. Creo que el partido va a quedar 1-1. Eso es otra predicción. Entonces, ¿qué estamos hablando de predicción? Futurología es contarle el número de la tinta al consultante. Yo no me dedico a eso. Tampoco me dedico a contarle cómo le va a ir en su negocio. Lo que sí miramos son los escenarios. Por ejemplo, una persona tiene que tomar una decisión para una cirugía. Yo no le voy a decir si le va a ir bien o mal la cirugía. Le describo las circunstancias en las cuales la persona lo rodea, el escenario de ese momento, y tiene 3 oportunidades y la persona toma su propia decisión. Entonces hacemos un trabajo de apoyo, de referencia, pero no hacemos un trabajo predictivo, y mucho menos el tema de la idolatría. Y le pregunté al Jajam Gozlán, le pregunté, por favor explíqueme cómo conectamos. Y me dijo, bien fácil, me dijo. La primera, la astrología es una herramienta de conocimiento, como hay varias en el judaísmo. Tenemos también procesos asociados con la numerología, procesos bien profundos, y etcétera. Y la segunda que me dijo es, conéctate con los 72 nombres de Dios, me dijo. Es decir, conéctate con el Creador y desde ahí haz tu trabajo desde una vocación de servicio. Y todo va a funcionar bien. Entonces, cuando Rabbi comentaba de Mazal, a mí me sorprendió cuando investigué un poquito, y en hebreo, Mazal, que es suerte, es el mismo término, me corrigen si no, que se utiliza para las constelaciones del zodíaco. Mazal. Entonces, en Mazal le Am Israel, dicen, el pueblo está por encima de las constelaciones o de su suerte. Hay que entenderlo. Y Rabbi también lo explicó con Abraham Avinu. Tenemos que tener la oportunidad de sobreponernos a nuestra suerte, no quedarnos aquí acostados esperando a ver que nos llegue, pues ya el maná pasó, ya llegó en su momento empezado. Ahora tenemos que salir a buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No podemos quedarnos aquí a la espera, pero sí tenemos que sobreponernos a nuestras circunstancias. ¿Cómo me sobrepongo a mis circunstancias? Pues la mínima es conocer cuáles son mis condiciones, cuáles son mis herramientas, cómo me conozco, me reconozco. Y segundo, ¿cuál es mi tikkun? ¿Cuál es mi propósito? Entendiendo esas dos cosas, ¿puedo cambiar la suerte? Como mínimo puedo cambiar la actitud en búsqueda de atender esas circunstancias. Y no me extiendo más. Muchas gracias. Antes de dar paso a Uri, vamos a seguir con esta dinámica. Quiero decirles a ambos que en público mi papá tiene que hacer varias preguntas, por lo cual no me pido sí, ya comprometidos. Que nos hables ahora un poco sobre lo que habíamos acordado, ¿no? ¿Qué quisiera hablar respecto a aceptar o no lo que quiere pasar? Ok. Lo que puede, la Torah está contra totalmente que una persona se dedique o consulte el futuro. ¿Por qué? Hay gente que entiende que consultar, que cuando la Torah prohíbe, hoy pobrecito, tengo acá mi solución y la Torah me prohibió. No. La Torah me prohíbe porque yo tengo algo mejor. Todo el sistema de la Torah, de las mitzvot,
Al invés de decirme lo que va a suceder, la Torah me orienta de frente qué tengo que hacer para asegurar una buena vida. Es decir, al invés de que me digan, mira, si vas a pintar de blanco, va a ser blanco, si vas a pintar así, va a ser así, al invés de decirme y dejar en mis manos que yo decida, la Torah ya me dice la receta, la fórmula para asegurar que el futuro esté bien. El estudio de los astros es parte del estudio del mundo, tanto para aplaudir a Dios y alabar a Dios por esta hermosa precisión que hay en el universo, tanto para agradecer a Dios el bello mundo que estamos, pero descubrir el futuro no necesito de los astros. El mundo, hay una precisión total. Entonces, si yo descubro cualquier detalle del sistema, puedo construir el resto. No importa si yo descubrí allá arriba o acá abajo. Pero no necesito de esto. Yo necesito que me vaya bien. Cuando uno va al médico, no le pide que le explique cómo se ha hecho este remedio, o le pide que explique cómo se descubrió el remedio. Le dice, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué horas? Es decir, dime el procedimiento para asegurar que yo tengo una buena salud futura. ¿Correcto? Yo también. Nosotros decimos a Dios, dime la fórmula para asegurar un buen futuro. Esa es la Torah. Esa es toda la Torah. Y por esa razón, como el doctor Sami, el arquitecto Sami, dijo, la Torah, no solamente que el calendario, el nuevo mes empieza cuando hay encuentro de astros. No es solamente el ciclo de la luna, hay un encuentro del sol con la luna, cada mes. Es decir, es formidable cómo la Torah, las mitzvot, rigen exactamente, controlando lo que sucede con los astros y nos pone por encima. Y eso asegura para una buena vida. Pasamos Ahora a... sí estuvo a tiempo. Bastante, me debías varios minutos. Vamos ahora con el tema de la carta astral, para que Sami un poquito nos cuente un poco más de qué se trata esto. Gracias. Bien. ¿Me escuchan ahí? Bien. Voy a aprovechar el gráfico. No se escucha. ¿No me escuchan? Sí. 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 No. ¿Usted me escucha, Rabi? Ahora se escucha. Voy a aprovechar el gráfico para explicar un poco cómo funciona una carta astral. Pon el micrófono en Sí. dirección a la boca. Ya. Bueno, varias cosas. La primera, cuando hablamos de término carta astral, hablamos de un término genérico, general, porque son varias las cartas astrales. Es decir, tenemos cartas personales, que son la carta natal, la que se identifica al momento de nuestro nacimiento y, como mencionaba, habla de nuestras características personales y de identificar nuestro propósito, nuestra misión de vida. Pero también hay una carta que hacemos una vez al año que se llama Revolución Solar, que nos habla de cómo podemos identificar el escenario de ese capítulo que construimos en nuestro libro de vida. Cómo en este escenario corregimos o nos identificamos claramente con que vamos en el sendero correcto. Y hay dos cartas adicionales comparadas. La primera se llama sinastría, que habla de la comparación entre dos personas naturales, en donde lo utilizamos mucho para buscar armonización, por ejemplo, en parejas o en relaciones padres e hijos, socios. Inclusive vemos también la oportunidad entre una persona natural y una persona jurídica, que es una empresa que también tiene su carta al momento de su fundación. Y por último tenemos la que llamamos los tránsitos, que nos permite identificar cuáles son las circunstancias que nos rodean, entendiendo que nuestra carta natal hace referencia a nuestro propio universo y que el paso de los planetas en su propia dinámica nos permite identificar circunstancias, como si se nos abrieran y se cerraran puertas, y debemos estar atentos a cuáles son los momentos de oportunidad para poder atender esas circunstancias. Vamos a hablar en este momento de la carta natal, para tomar un ejemplo. Los componentes son los mismos. Son 4 componentes básicos. La astrología se maneja en forma simple, después le metemos complejidad. Son 4 elementos básicos:
Y vamos a hacer la analogía de imaginarnos que a cada uno de ustedes yo los estoy invitando a una obra de teatro que se llama El nombre de ustedes. Nos dieron boletas VIP y nos fuimos los dos y nos dieron primera fila. Y lo primero que encontramos, creo que este es el pointer, ¿no? Sí. ¿Esto cómo se...? Ah, ya, gracias. Lo primero que encontramos es este círculo llamado rueda zodiacal, dividido en 12 áreas, que son las áreas del desarrollo de la personalidad que se llaman casas astrológicas. Imagínenlo como si tuviéramos acá en el piso un círculo pintado con diferentes sectores. Cada una de esas áreas que estoy mencionando nos habla de algo de la persona. Voy a hablar rápidamente de los 12 casas astrológicas en donde la persona se reconoce y se percibe a sí misma, maneja sus recursos, maneja su comunicación, su relación con sus seres cercanos, inmediatos, su familia, maneja su expresión personal y sus proyectos, la relación con sus hijos, su salud y su trabajo, los procesos asociados y relaciones de pareja, un proceso de transformación personal, lo que tiene que ver con propósito de vida, misión y encontrarse desde acá con sus experiencias, su profesión, el grupo de amigos en los cuales se encuentran proyectos comunes y su inconsciente. Hemos hablado muy rápidamente de 12 áreas del desarrollo de la personalidad. Imaginemos entonces que encienden las luces de ese escenario y aparecen 10 personajes actuando al mismo tiempo. Estos 10 personajes se llaman planetas. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad de hablar de una parte de nosotros. Entonces aparece el Sol y el Sol dice, bueno, yo vengo a hablar de la esencia de, por ejemplo, Rabino Uri. ¿Cómo se percibe él a sí mismo? Eso es lo que comúnmente conocemos como ese es mi signo. El momento en donde en mi fecha de nacimiento coincido con una constelación. Eso es como me percibo yo a mí mismo. Pero ocurre, ¿sí? Allá donde está este Sol, por allá estaré yo desde mi Sol en Géminis. Ahora, pero ocurre que tenemos también otra cosa y es cómo nos perciben a nosotros. Y empezamos a entender que no todo lo que yo percibo hacia mí coincide con lo que el otro percibe de mí. Entonces, entender esa diferencia nos da herramientas y nos da una fortaleza para entender esa dinámica y aprovecharla en una circunstancia positiva frente a nuestro desarrollo. En fin, cada uno de estos planetas y estas posiciones, la Luna nos hablará de las emociones, en fin, pero entonces, o Venus hablará de los afectos, o de las relaciones, o de la armonía. Pero interesante es entender que no todos los planetas, no todos los actores están, cada uno tiene una responsabilidad, pero no todos están hablando desde el mismo libreto. Cuando nació Sami, entonces su libreto del Sol era desde el signo de Géminis. Pero, por ejemplo, mi luna está desde el signo de Aries. Es decir, la luna habla de mis emociones y de mi relación, por ejemplo, con la madre, con lo femenino, desde una posición distinta a como mi Sol me identifica a mí. Entender estas combinaciones y además entender las posiciones que tienen en el escenario estos actores que están hablando los 10 al tiempo, ¿sí? Hace que en ese proceso de síntesis entendamos la dinámica de la persona. ¿Cómo se lee la carta? La carta se lee como si estuviéramos apagando los micrófonos de 9 de los actores y escucháramos a uno hablar. Luego le apagamos el micrófono a él y le ponemos el micrófono, le prendemos el micrófono a otro. Y poco a poco vamos viendo cómo el uno dice una cosa, el otro dice otra y empezamos como a tejer, a hacer como un tejido para encontrar cuáles son las circunstancias que van asociando ese conjunto a un proceso de síntesis que nos identifica con la persona. Por último vemos un tema que hablamos acá de la rueda de la fortuna, que no habla de cuál es el número de la finca, pero sí nos cuenta de cómo somos afortunados, cuál es nuestro espacio de sentirnos realizados con nosotros mismos. Y adicionalmente nos habla también de lo que en el judaísmo se conoce como tikkun, y aquí lo conocemos como los nodos, que tiene que ver con nuestra misión de vida, nuestro propósito, de dónde venimos y para dónde vamos. Teniendo estas herramientas es como identificar un vehículo y mirar este vehículo para dónde tiene que llegar. Entonces ya tenemos un avance importantísimo en nuestro propósito de vida. Eso es básicamente esta carta. Luego de esto, ¿qué nos sigue? Pues es que el tema es de responsabilidad. Cuando hablamos en el judaísmo de que hay más darle a Israel, no quiere decir que yo tengo que estar aquí de cómodo y esperar a que como yo hago parte del pueblo judío, entonces a mí me la pusieron fácil porque yo tengo suerte. No, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos la habilidad de sobreponernos a nuestras circunstancias, pero eso exige un trabajo. El mínimo trabajo es conocernos. Y de ahí hacer un trabajo dedicado
de estudio y de conexión frente a nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque adicionalmente no venimos solos. Hay un tema aquí de sincronía en donde lo que yo haga los afecta a todos ustedes. Tengo una gran responsabilidad y lo que hacen ustedes me afecta a mí. Tengo una gran responsabilidad de obrar en conciencia con mi universo y con mi trabajo personal. Entonces, en la astrología también vemos 10 planetas, 5 planetas personales que nos describen nuestras características, pero que son Sol, Luna, Marte, Mercurio y Venus. Pero vemos 2 planetas sociales que se llaman Júpiter y Saturno, que nos dicen cómo me reconozco frente a mi entorno, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis responsabilidades y mis pruebas. Y después hablamos de 3 planetas generacionales que se llaman Urano, Neptuno y Plutón, que nos dicen, yo tengo una responsabilidad con una generación con la que nací. Hago parte de una generación de 7 años donde todo el mundo con el que nací coincide con mi expectativa. Y otra generación de 14 años y otra generación de 21 años. Entonces, tengo un trabajo personal, social, como mínimo frente a mi círculo familiar y de ahí en adelante frente a mi comunidad y después frente a toda la humanidad. Entonces, volviendo al tema, esto del judaísmo es una bendición el estar por encima o tener la oportunidad de estar por encima del Mazal o de las constelaciones. Sí, yo me puedo subir, pero primero lo tengo que entender. Pero también trae una gran responsabilidad que traemos como pueblo, ¿sí? Decimos por ahí, los judíos somos Orla Goim también, ¿no? Tenemos una responsabilidad de enseñar a la gente, de mostrar el camino, de mostrar con nuestro ejemplo. Bien, no me extiendo más, gracias. No, te quiero pedirte una precisión nada más, porque nosotros los judíos, Uri se ha referido a esto, digamos, nuestros sabios han interpretado nuestros textos y le han dado un sentido a la astrología. Estos componentes técnicos que tú refieres en astronomía que determinan las características o la circunstancia de cualquier persona o cualquier persona, tú hablaste de personas naturales, inclusive jurídicas. ¿Cuál es el origen de este conocimiento? O sea, aquí, ¿de dónde sabemos que tal posición de determinado astro o de la luna o del sol condiciona de tal forma a las personas? Bien. Es una pregunta un poco pretenciosa, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para pedir cuentas? Esa es la primera, ¿no? Pero vamos a responder igual. La astrología viene de una experiencia. La astrología viene de asociar una serie de circunstancias con los planetas que podíamos identificar en el firmamento. Por eso los 5 planetas personales son planetas que son visibles para nosotros a la distancia. Y luego aparecen y van apareciendo los planetas. El último planeta que he mencionado, que se llama Plutón, aparece en 1938. Tampoco estamos hablando de historia antigua, pero en las civilizaciones los 5 planetas principales sí identificaban cuándo era el momento de lluvia, cuándo era el momento de siembra, cuándo era el momento de cosecha, cuándo era el momento de ir a la guerra, cuándo era el momento de constituir alianzas. Sí se veían, porque habían posiciones en donde se veía a través de una experiencia esa favorabilidad o esa incomodidad para atender algunas circunstancias. La otra cosa, en el judaísmo, cuando vamos a la Sefirot, son 10 y vemos que también se asocian con los 10 planetas, pero primero hablamos de los 7 planetas, que son los 5 planetas personales y luego los 2 planetas sociales. Luego se incluyen los planetas generacionales, pero interesante es cómo nos referimos a nosotros y cómo nos conectamos. ¿De dónde viene la experiencia? Bueno, hay diferentes escuelas de astrología. Yo con mucha humildad conozco la astrología de Babilonia, que hoy en día se derivó en la astrología occidental. De Babilonia llegó a Alejandría, a Egipto, de Alejandría cruzó el Mediterráneo y terminó en Europa. Después los prescribieron porque éramos todos brujos y chamanes y hechiceros, entonces eso no convenía mucho con el sistema político y el sistema religioso. Entonces pasamos allá con la alquimia y con otras ciencias o mancias, como quieran verlo, pasamos al cajón del uso de buen recuerdo. Y después volvimos a aparecer con la sociedad teosófica, con los masones, volvimos otra vez a entrar en actividad. Y de igual manera se ha utilizado en la psicología, ahí no sé, con la venida de los psicólogos presentes,
Estaba Carl Jung y Sigmund Freud, entran en discusión, entre otras porque Carl Jung termina decidiendo que la astrología le da referencia. Entonces, es un trabajo más de experiencia. Yo no puedo explicar por qué la luna se asocia con los sentimientos. Se asocia con los sentimientos y cuando lo describo, funciona. Como no puedo explicar por qué el Shema viene escrito en esta forma, pero cuando uno lo lee, funciona. Entonces, hasta ahí puedo llegar yo en la explicación. Gracias. Muchas gracias, Sami. Y antes de pasar a las preguntas, y ya hemos recibido algunas y bien interesantes, el último tema que queda es para Uri, es respecto del el libre albedrío, querido Uri. ¿Usted puede devolver mi pantalla? Ya lo están haciendo. Al 9, ¿dónde estaba? En el versículo que hemos quedado, que la Torah dice claramente no seguir lo que las otras naciones hacen, porque efectivamente otras naciones, uno para nacer necesita de padres, por ejemplo. Y la Torah nos da una mitzvah de respetar a los padres. Pero uno también necesita, el mundo tiene astros. Dios, vamos a entender, Dios es totalmente abstracto. Para crear el mundo, o para crear el mundo, o para manejar el mundo, Dios hace un proceso a la energía de totalmente abstracto, lo materializa, hasta que tenemos lo físico. Toda esa energía desde lo más abstracto hasta lo más físico. Cuando decimos que las otras naciones respetan los astros, y la Torah nos dice la prohibición de buscar los astros, buscar el futuro, es porque al 9, uno más. Como acá dice el versículo, no vayan en los caminos de los goyim y no sigan, no sigan las señales del cielo y no tengan miedo. Es decir, porque los goyim, ellos tienen miedo de esas señales. ¿Por qué? Cuando decimos en Mazal le Israel, hay dos formas como leer, como el Rebbe explica. En significa no hay Mazal le Israel. Pero hay otra forma de leer, como el Rebbe explica. En es el Mazal de Israel. En Mazal de Israel, como diciendo, ¿cuál es el nombre del Mazal de Israel? El Ain, el abstracto. La Torah, las mitzvot, nos lleva a la energía antes de materializarse en un astro. Yo no tengo herramientas para ver los movimientos de lo que es abstracto. Pero si yo me conecto con el abstracto, seguro que mi camino va a ser bueno. Si yo me pongo, y como también la Torah dice en otros textos, la Torah nos comenta de que hay una persona, lo que cree, él se entrega. Eso subyuga lo que él cree. Una persona que cree que el astro define su vida, él se está sometiendo a que el astro le maneje. Una persona que se somete a la energía antes, lo que él mencionó, la sefirot, antes de cualquier formato que la energía adquiere, esta persona tiene mucho más energía, tiene mucho más control, tiene la energía que él necesita para poder, igual que Abraham sin Hey, Abraham con Hey, es decir, yo cuando tengo una mitzvah interfiero. Vamos a dar un ejemplo. El astro es todo.
No, el astro dará la energía. Pero ¿qué pasa si yo me muevo? El astro se movió. Ya no estoy en la misma dirección. Es decir, si yo soy un judío que vivo según las instrucciones de las mitzvot, yo voy a moverme de una cierta forma. Si yo soy una persona que no cumplo mitzvot, Dios libre, me voy a mover de otra forma. Acá está mi libre albedrío. Si yo me voy a someter a un astro, o yo me voy a someter a la energía que está antes del astro. Ese es todo el libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Es decir, que nosotros escogemos a qué nos sometemos. Bueno, y ya tenemos algunas preguntas. Hay un par de preguntas para Sami. Voy a leerlas todas. A ver. ¿En base a qué calendario se utiliza qué calendario para los estudios de las cartas e identificar el signo de alguien? Por ejemplo, alguien que nació el 31 de diciembre, su signo será determinado por ¿cuál calendario? ¿El solar o lunar? Eso es un tema. Dos personas que nacen el mismo día, Sami, te voy a dar varias, ¿ya? Y a la misma hora, según la carta astral, ¿serían esas dos personas, vamos a suponer que nacen en el mismo sitio, iguales? ¿Cómo se resuelve esa paradoja? ¿No? Me preguntan además si crees en el horóscopo. Una pregunta un poquito más técnica, ¿no? Hoy sabemos, a diferencia, tú hablabas, por ejemplo, de que Plutón se descubrió en el año 30 y tantos. Efectivamente, hoy sabemos que existen infinidad de planetas o exoplanetas que están asociados a otras estrellas, a cuerpos mucho más distantes, de galaxias, etcétera, etcétera. ¿Qué influencia, si es que acaso la tienen el resto del universo sobre las cartas astrales? Bien. Preguntas para Uri. Vamos primero con Sami y después vamos con las de Uri. Bueno, Abraham, con mucho cariño, recuérdame la primera pregunta y yo las voy resolviendo rápidamente. La primera era referida... ¿Qué calendario? Así es, la primera. al calendario. La segunda era esta paradoja de dos personas que nacen en el mismo lugar a la misma hora. Bien, la pregunta frente al calendario. Entonces, en la astrología conocemos el término efemérides, que normalmente lo usamos cotidianamente como frente al cumpleaños, ¿sí? Las efemérides es el calendario astrológico. La combinación que estamos viendo acá, primero se basa desde el calendario gregoriano, porque es la referencia que tenemos. Pero explico, en el calendario astrológico lo que da la referencia es las posiciones de los planetas en los signos y en los grados y minutos en los cuales se encuentran en esas constelaciones, en esos signos. Es decir, yo tomo mi ejemplo, yo nací el 8 de junio. El 8 de junio me corresponde el signo de Géminis en mi Sol, pero como estoy explicando, hay 10 planetas y no todos mis planetas están en el signo de Géminis por haber nacido el 8 de junio. ¿Por qué razón? Porque resulta que cada uno de los planetas tiene una velocidad particular. El Sol sabemos que le da la vuelta a la rueda zodiacal en equivalencia a lo que demora en darle la vuelta al año, es decir, 360 grados, 360 días, 365, en fin. Pero la Luna, la misma vuelta de la rueda la da en 29 días. Y un planeta como Plutón, que lo hemos mencionado hoy varias veces, ahí nos deberá la pauta publicitaria, Plutón se demora 248 años en darle la vuelta a la misma rueda. Entonces, nos cambian las circunstancias de acuerdo con la fecha referida al calendario gregoriano en el cual nacemos. Pero lo interesante es cuándo cumplo años yo astrológicamente. Cuando mi Sol vuelve a mis 17 grados y 33 minutos de Géminis. A veces es el 8 de junio, a veces me ocurre que puede ser el 8 de junio o el 7 también. O puede ser, si yo nací a las 10 y 47 de la mañana, puede ser que el próximo año cumpla en la noche.
Entonces, eso es lo que hace la diferencia. El calendario se llama realmente efemérides y hace referencia a las posiciones referidas a los planetas que toma como base el calendario gregoriano. La siguiente pregunta era... 2 personas. Si las dos dos personas. Mi querida Evita, si 2 personas nacen al mismo tiempo, he tenido el privilegio de atender gente que es melliza o es gemela. Por eso traigo... Pero vamos, Claro, déjalo. ahí hay un minuto de diferencia. ¿Quién es mayor? Los dos no nacieron al mismo tiempo, hay un minuto de diferencia. ¿Quién es mayor? El que está detrás es mayor, ¿sí? Por más de que nace después. Esa es la primera. La segunda, tenemos diferencia entre gemelos y mellizos, en donde los gemelos comparten, ¿sí? Comparten llamemos sus manifestaciones y sus circunstancias. Los mellizos se complementan. Ahí dejo la inquietud. Pero el hecho de nacer un minuto distinto puede hacer que en esa gráfica que les mostraba existiera una rayita más. Y esa rayita más da una posición distinta referida frente a algún aspecto de su vida. Como por ejemplo podría ocurrir que con una rayita más esta persona tiene una percepción distinta de su pareja. Ahora, en la astrología, y ahí tenemos un tema un poco complejo, se hablan de 2 destinos. El destino referido a la carta natal y el destino social. Porque muchas veces, en muy buena voluntad, nuestros padres nos enfocan para que seamos los mejores arquitectos y nos tocaba de astrólogos. Entonces, esa se vuelve también un tema ahí como un poco preciso. Pero volviendo al asunto, ¿dónde se diferencian estas 2 personas? Si las 2 personas tienen una percepción distinta de cómo esperan tener a una pareja, entonces su destino cambia cuando estas 2 personas que eran idénticas y han compartido, ¿sí? Una escoge un tipo de persona y otra escoge otra. Y al escoger este tipo de personas, cambia su destino social, ¿sí? Y cambia su perspectiva frente a la vida. Entonces ahí, por más de que aparentemente son iguales, también hay, como decía el Rabbi, un libre albedrío también de cómo entiendo las cosas. El uno puede utilizar unas herramientas más que el otro. Si por ejemplo hablamos de mellizos, de pronto uno se muestra más en la parte de su acción, el otro se puede mostrar más en la parte de su intelecto. En fin, hay diferencias por más de que hayan nacido a la misma hora. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Básicamente del tema de estos nuevos conocimientos de nuevos planetas. Sí, ok. Hace unos años apareció una constelación que se llamaba Ofiuco, o Ofiusus, le decían, y nos iba complicando la vida porque decían que esa era la 13ª. La estaban tratando como de acomodar, como cuando tiene unos 12 puestos en una mesa y había que meter una silla más porque llegó alguien de colado a la fiesta. Entonces, la NASA aclaraba, nosotros describimos las constelaciones y como tal, bueno, Abraham sabrá mejor que yo, pero como tal han aparecido como 68 constelaciones más, o no sé cuántas. El caso es que esas constelaciones tienen una manifestación, el tiempo lo va mostrando. ¿Por qué? Por ejemplo, cada planeta rige un signo, pero hay 2 planetas que son Venus y Mercurio, que rigen 2 signos. Venus rige a Tauro y rige a Libra, y Mercurio rige a Géminis y rige a Virgo. Así ocurría con Marte en algún momento, en donde Marte regía a Aries y regía además a Escorpión. Pero apareció Plutón y dijeron, bueno, Plutón tiene un proceso más asociado con Escorpión y va a pasar ahora a regirlo y Marte se queda rigiendo a Aries. Entonces, hay una percepción, por ejemplo, se habla por ejemplo de Quirón, en donde Quirón dicen va a ser el regente de Virgo. Eso es lo que están mencionando, como digo por ahí en los chismes sociales. Entonces, seguramente nos vamos ampliando. Pero yo le devuelvo la pregunta a Abraham o a todos, ¿y necesito todavía esperar a que me llenen más de conocimiento la cabeza? Estoy hablando de 8.640 variables para una carta básica, que se puede extender a 22.000. ¿Quieren meter otras constelaciones? ¿Quieren meter otros planetas? Adelante, pero arranquemos por lo menos por conocer lo básico. Sí. Y vámonos refiriendo y de ahí compliquémonos un poco más la vida. ¿Bien? Las constelaciones, para que entendamos esto, sí. El Sol, nosotros podemos verlo en la mañana, está detrás de un fondo de estrellas. Y en la época en que se desarrolló pues, la época del Zoroastro y la época del Babilonia, hace 3.000 o 4.000 años, el Sol recorría delante de 12 de las 60 y tantas constelaciones que hoy reconocemos.
Así es. Han pasado 4.000 años y ahora el Sol se ha metido porque hay un fenómeno que se llama la precesión, que es digamos, la Tierra tiene el recorrido aparente del Sol frente a nosotros, pasa por otras estrellas, otro fondo estelar que se ha desviado y ha invadido esta constelación de Ophiuchus, o la serpiente, por 3 o 4 días, me parece, de todo el calendario. Pero en fin, acá Elena tiene algunas preguntas para Uri. Bien, entonces yo ya terminé y me siento. Ya, está. Cuando una persona está enferma, en general le cambian su nombre, pero no necesariamente como lo de Abraham, le quitan la Yud y le ponen la G. Entonces, ¿qué significa cambiar el nombre? ¿Por qué cambia la suerte? ¿Por el sonido del nombre? O sea, la influencia del sonido. Es una pregunta. El pueblo judío, la Torah es contenido. No es que cambia el sonido, cambia el contenido. Y ya que usted menciona esto, acá tenemos una explicación del Rebbe. Es conocido la guerra de Yehoshua para conquistar Israel, que él paró el sol para poder ganar la guerra. Pero la Torah usa un término, dom, que significa dejó de hablar. Al invés de decir atzar, dice dom. Y el Rebbe acá trae pruebas y algo es formidable. Y acá dice el Midrash, ¿qué hizo Yehoshua para parar el sol? Él enseñó el libro Mishneh Torah, el 5º libro de la Torah, donde está resumido toda la Torah. Un repaso de toda la Torah. Y con esto él paró el sol. Es decir, regresamos a lo que hemos hablado antes. No es el contenido, no es el sonido o si es otro o lo que suena, sino es el contenido. Es decir, cuando se cambia el nombre a una persona enferma, buscamos agregar un nombre que significa vida, Jaim o Rafael, nombres que tienen que ver con lo que necesitamos ahora. Pero de nuevo, no es para poder lograr nueva energía. Ahora, acá, como él paró, el sol, todos los astros, como por ejemplo, si nosotros lo llamamos Sami, ya cambió toda su constelación si lo llamamos Shmuel. Es decir, el receptor, el celular no es solamente hablar, hay un receptor. La constelación da, la energía da, pero necesitamos el recipiente. Si nosotros mañana decimos llamarlo, vamos a decidir llamarlo Sami, no es Shmuel lo que le llamaron el Bris, hay un cambio. Entonces, lo que usted mencionó, dos personas nacieron en el mismo momento, pero uno nació en la calle al frente, el otro nació acá, hay un cambio. La Torah, hay libros de judaísmo muy detallados acerca de los astros. El Even Ezra, hay todavía un libro que queda de la época de la Guimará, pero la Torah dice claramente, hoy nos falta información, los astrólogos no tienen acceso a todo este estudio. Y un pequeño ejemplo, está escrito en libros, él acá mencionó, de que se ha descubierto 3 Kochvei Lechet, 3 planetas, creo que se llama, nuevos. Esto tiene que ver con un preludio a la llegada del Moshiach. Porque la Torah, Dios, a Abraham Dios le prometió la tierra de 10 pueblos. Pero Dios entregó solamente 7, falta 3. Cuando el Moshiach va a llegar, vamos a tener los otros 3. Cuanto más nos estamos acercando al Moshiach, han descubierto los 3 adicionales. Y hay uno que han puesto en duda. Entonces, concluyendo, el sol y todos los astros tienen sechel, tienen comprensión, todos los astros. Y ellos alaban a Dios, Omrim Shirah, acá lo tenemos, el Midrash menciona. Entonces, cuando paramos, detenemos al sol de decir su alabanza a Dios, ya no avanza. Es así que Yehoshua detuvo el sol. Él tenía más energía abstracta, Ain, y él hizo
que el sol ya no pueda alabar a Dios, el sol se detuvo. Y toda la constelación. Algo parecido sucedió durante el diluvio. Algo parecido también sucedió en guerras que Moshe Rabbeinu llevó a cabo cuando estaba en el desierto. Ya, dos preguntas más. Uno, ¿qué quiere decir más el Tov? Y después la otra es que me recuerdo la historia de la hija de Rabbi Akiva, que se suponía que tenía que morir, pero como hizo Sedaka, cambió su destino. Ahí está el ejemplo. Ok, vamos al primero. Mazal Tov. Es exactamente lo que estamos hablando hoy. Cuando alguien empieza algo nuevo en la vida, por ejemplo, un matrimonio, estamos deseando a él, Mazal, efectivamente, que la constelación sea Tov. Pero ¿cómo yo puedo desear? Ya está hecho. Yo puedo desear porque puedo intervenir. Mi Mazal Tov es una brajá. Cuando un judío cumple con la mitzvah de dar una brajá, una bendición a otro judío, él tiene fuerza de interferir en el Mazal. Yoshua paró el sol. Nosotros podemos parar o hacer que el otro judío, sin darse cuenta, él se mueva de lo que estaba asignado. Es decir, Mazal Tov es exactamente nuestra, que podemos interferir y cambiar. La historia con Rabbi Akiva, muy en corto. Rabbi Akiva vio en la astrología que su hija tenía que morir en el día de su matrimonio. Y Rabbi Akiva, callado, los profetas, también está escrito, los profetas para recibir una profecía tienen que tener, el Zohar dice, tienen que estar ubicados a la constelación. Claramente el Zohar dice. Pero la Torah dice, ¿por qué un profeta es fiel? Porque él no cuenta lo que Dios no le dice de contar. Rabbi Akiva callado, pero temblando. Todos bailando en la boda, él también, pero temblando. Él había mejitza, había separación entre hombres y mujeres, pero él no escuchó ninguna noticia que algo pasó. Termina la boda, la hija está viva. Va a dormir, viva. En la mañana, viva. Él entendió algo acá pasa. Rabbi Akiva llama a la hija y pide a ella, ¿qué has hecho ayer? Porque él entendió. Si ella no murió, algo ella logró interferir. Y ella le cuenta, empieza a contar que ha hecho ayer pues, el vestido de novia, etc. Y ella relatando y cuenta que cuando todos estaban bailando, ella se ha dado cuenta que en la puerta del salón de fiestas había una persona muy pobre. Y parece que ella pensó que está con hambre, está con vergüenza de entrar, no está invitado. Ella salió del baile, mujeres bailando, ella sale, la gente siguió bailando y no se ha dado cuenta. Ella va a la puerta, ella cuenta a su papá, lo hace pasar, lo sienta, le da un plato de comida y ella regresa a bailar. Cuando el papá, Rabbi Akiva, escuchó esto, dijo, oh, has logrado tocar por encima del Mazal, al Ain. Esto la salvó. Es decir, es exactamente lo que estamos hablando. No necesitamos de consultar lo que pasa con los astros. Vamos a la práctica. El Señor, acá, mi amigo el Señor León siempre me dice, vamos a la práctica. Es decir, ¿para qué tengo que perder mi tiempo saber cómo mi esposa ha hecho una torta? A mí, de frente, vamos a probar. Vamos a la práctica. La Torah nos ha dado una fórmula de vida, de éxito. Vamos a la práctica, nada más. No necesitamos perder el tiempo sabiendo qué pasa. Por supuesto, si yo voy a usar el estudio de la astrología para alabar a Dios, voy a usar este estudio para conocer mejor, igual que el Even Ezra, todo ese tipo de libros, ahí sí. Pero por esa razón, justamente, y acá llegamos a lo último, la halajá prohíbe ir a consultar. Claramente, la Torah prohíbe. Maimónides es sumamente estricto. Él habla muy duro de aquellos que creen que el Mazal define su vida. Porque el Mazal no define la vida de un judío.
Nosotros tenemos acceso a algo superior. Vamos a ser inteligentes, como la Torah dice, y vamos allá arriba. Bueno, ha sido una linda noche, una linda velada. Creo que todos queremos agradecer a Uri, a Sami y a Abraham. Ha sido muy educativo. Cambia su constelación. Él tiene que cambiar su masal, yo no puedo cambiársela por él en estos momentos. Ha sido muy educativo, a veces provocador. Yo personalmente les doy muchas gracias por su tiempo, su dedicación. Gracias a ustedes también por participar con sus preguntas, con su atención. Es muy lindo el poder reunirnos de esta manera y compartir temas que nos interesan a todos. Deberíamos hacerlo con más frecuencia, sería muy saludable. Un aplauso para ustedes también.